Bienvenidos, bienvenida Clau. Hola, qué gusto estar aquí. Rosy, bienvenida. Gracias. Es un privilegio tenerte con nosotras. Gracias. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de qué hacer cuando a tu hijo lo molestan en la escuela. Creo que es un tema bien importante. Creo que es un tema que todas las que somos mamás, nos ha tocado en algún momento esta disyuntiva de decir, ¿qué hago? ¿Participo? ¿No participo? ¿Lo suelto? ¿No lo suelto? Y creo que tú aquí nos puedes dar mucha luz. ¿Nos quieres empezar a platicar un poco como del preámbulo o algo? Sí, claro que sí. Mira, creo que es un tema que nos preocupa a todas las mamás y a todos los que estamos cerca de niños, de jóvenes, ¿no? Porque por supuesto que lo que queremos es ver a nuestros hijos bien, ver a nuestros hijos felices, ¿no? O pues puede ser el caso de tu sobrino, ¿no? El hijo de alguien que tú quieres mucho, y de pronto estar escuchando que los molestan nos puede poner en una situación complicada en cuanto a nosotros como adultos querer resolver. Claro. ¿No? Eso es algo que escucho mucho a veces, ¿no? Como preguntar, ¿qué puedo hacer yo? Le hablo a la mamá del amiguito, llamo al colegio, ¿no? Como que se abren muchas líneas en las que quisiéramos intervenir, pero nosotros como adultos. A ver, yo quisiera ir todavía un paso antes, porque yo lo que he visto, y ahora sí que un poco en lo plano personal y con mis amigas, es el interrogatorio. Claro. O sea, el que llegan de, mamá, Margarita me pegó. ¿Cómo puedo abrir un espacio de diálogo que en realidad sea diálogo? O sea, que no sea este cuestionamiento de, claro, es que Margarita la odio, o tú qué hiciste. Y yo todavía me quisiera ir un paso más atrás, porque a veces los niños no lo dicen. Entonces, ¿cómo identificar que algo está pasando? ¿No? Porque hay vergüenza, o sea, hay niños que les da vergüenza, hay niños que es tal el miedo que tienen que piensan que si van y dicen puede tener consecuencias. Entonces, ¿cómo como papá, antes de que haya esa manifestación verbal del niño que llegue y te diga, tú como papá, cómo poder estar alerta que algo está pasando? Claro, empezamos con eso, ¿no? Yo creo que hay que estar bien atentos de las conductas de nuestros hijos, ¿no? Tanto en lo que dicen como en muchas veces lo que llamamos lo no verbal, ¿no? Lo que no dicen, pero se está actuando. Y aquí sí necesariamente tenemos que partir de conocer cómo son de base nuestros hijos y estar alerta a, por ejemplo, si lo veo más retraído, si empiezo a ver que tal vez se aísla más de lo normal, ¿no? Si normalmente era un niño, una niña que llegaba pues contento de la escuela o con cierta energía, y ahorita estoy viendo que llega, lo más seguro es que empiecen a llegar enojados o tristes, ¿no? Y para eso sí hay que estar muy presentes, ¿no? Eso puede ser como en estas conductas, ¿no? A ver, lo quiero traducir un poco todavía más fácil. Cuando tú me dices enojado, es decir, de repente me doy cuenta que mi hijo me está contestando feo. Sí. De repente me doy cuenta que cosas que quizás yo le pedía normalmente ahora le enojan. O sea, si yo le decía, oye, por favor, vete a lavar las manos, ahora me contesta un ash y se va a lavar las manos. O sea, porque muchas veces lo que pasa es que quisiéramos que tuvieran nuestros hijos conductas de adulto. Y que llegara a decir a la casa, estoy molesto. Y no, más bien pensar en cómo se ve un niño molesto. Y un niño molesto se ve así. O sea, llega y avienta las cosas, llega y no ayuda en la casa como ayudaba antes. O no participa en la conversación como participaba antes. Sí, y justo les iba a poner un ejemplo, ¿no? De una de mis hijas que un tiempo vivió bullying en la escuela, y ella llegaba literalmente, ¿no? Como en vez de quitarse la mochila, era como que la aventaba. Luego le daba una patada para moverla hacia el lugar en donde ella quería poner la mochila, ¿no? O sea, era llegar aventando, pateando la mochila.
En lugar de llegar a lavarse las manos y sentarse a comer, llegaba directamente a su cuarto, le llamábamos, ¿no? Oye, ¿quieres venirte a comer? No nos contestaba o nos contestaba mal, como no tengo hambre, no quiero ir a comer ahorita, ¿no? Entonces eran esas conductas que, como dije, o sea, también la parte de decir, me voy a centrar en qué me quiere decir esta conducta. Claro, y me es muy importante hacer énfasis porque se nos olvida que nuestros hijos así nos transmiten su enojo. O sea, va a parecer que están enojados con nosotros. Exacto. Va a parecer que están enojados con la casa. Y es dar un paso para atrás como mamá y decir, a ver, espérate. Tu hijo es independiente. O sea, no te sientas mal, no lo vivas como ya me odia, ya está enojado, no le gusta llegar a la casa, al revés. La casa es un lugar seguro. Exacto. Es donde puede expresar su enojo y su molestia. Y cuando empieces a ver eso, en vez de brincar tú y decir qué pasa en la casa, dar un paso para atrás y decir, no, a ver, ¿qué le pasa? ¿Qué le está sucediendo? Y también creo que hay otra cuestión importante, que muchas veces la tristeza se expresa con enojo. Exacto. ¿No? O sea, el enojo enmascara la tristeza. Entonces también ese es otro foco. Y también puede ser que haya cambio en calificaciones, en participación, o sea, como que haya otra serie también de cuestiones académicas que estén diciendo algo. ¿Es así? Sí, definitivamente. Y yo fíjate que en mi experiencia personal ahorita me acordé lo que pasó, por ejemplo, en mi casa. El caso de bullying no fue tan grande, pero lo empezaban a molestar a uno de mis hijos y me acuerdo que empezaba a hacer preguntas que yo consideraba atípicas. Okay. O sea, me llegaba así a decir, oye mamá, fíjate que el morado hace a la gente homosexual. Y yo así de, no. O sea, no, justamente no. O sea, los colores no. Y ahí fue cuando empecé a preguntarle por qué. O sea, sí, ¿por qué lo preguntas? ¿Por qué lo preguntas? Ah, es que yo escogí un color morado y en la escuela me dijeron que entonces yo era gay. Y entonces decir, o sea, está habiendo algún tipo de violencia sobre algo que él se está cuestionando y no va a llegar a decirte me están cuestionando mi sexualidad. Claro. Va a llegar quizás a darte como estos tips de estas preguntas. De, oye mamá, y entonces me dijeron que yo no soy niño porque no me gusta el fútbol. Y entonces empezaba como a gestarse esa parte de violencia sin que, y yo incluso creo que ni siquiera la detectaba. Uh-huh. O sea, todavía no llegaba a sentirse violentado, pero empezaba él a sentirse incómodo. Y esos son como algunos síntomas que podemos tener. Sí, como tú dices, Alisa, preguntas inusuales o incluso expresiones que no son usuales, ¿no? Tengo el ejemplo de una niña que tuve la oportunidad de atender, que justamente uno de los focos rojos para su mamá fue que ella pues no tenía ganas de ir al colegio, dijo ya no quiero ir, y la mamá le dijo no, pues tienes que ir, es tu obligación, es tu educación, ¿no? Lo que gustes y mandes. Y ella lo que le respondió fue, es que da igual si estoy o no estoy. Claro, ¿no? claro. Sí. Solamente me molestan. Si no estoy, a nadie le va a afectar y nadie se va a dar cuenta. Entonces, claro que esa frase fue algo que prendió un foco rojo en la mamá. Claro, ¿no? Claro. Y a ver, quiero ser bien enfática porque creo que a los papás nos cuesta mucho trabajo el no salvarlos luego. Y creo que muchas veces perdemos el diálogo. O sea, en no decirle, no es cierto, eres la más importante y para mí yo te amo más que nadie y eres la más importante en el mundo, y entonces ya no indagamos, ya no entendemos qué está pasando, cortamos la comunicación, nuestra hija se queda así con, no es cierto, y no acabe de expresar. Es que también te da miedo como papá, ¿no? O sea, ¿sí? que decir, es que, ¿cómo? Está sufriendo mi hijo, se siente muy mal, no se siente validado, no sé qué. Entonces, bueno, este es su lugar seguro, pues aquí lo voy a contener. Pero a veces ese sobrecontener, en lugar de ayudar, puede perjudicar, ¿no? Porque no llegas al fondo del problema. Claro. Sí, y justo ahorita dijiste algo muy, muy importante, Alisa, que es el diálogo, ¿no? Y que es un poco pues contestando la pregunta que tú hacías, ¿no? Como de, ¿cómo hacemos para no tal vez llenar de juicio, de preguntas, ¿no? Antes de escuchar al niño, a la niña, al adolescente, qué está sucediendo y
él o ella cómo se están sintiendo. Y yo sé que se dice fácil y que no es tarea fácil, porque claro que como papás nos van a entrar los sentimientos y vamos a querer, como dices tú, Claudia, o sobreprotegerlos o incluso también enojarnos, ¿no? Pero aquí lo que yo les diría, tratemos de escuchar y de realmente fomentar el diálogo y la comunicación con nuestros niños, ¿no? Sí, o sea, y a ver, creo que yo también tengo aquí como muchas aristas de papás. Y entiendo, o sea, vamos a partir de ese punto. Entiendo que lo hacen de verdad desde su amor. Pero tengo el que dice, entonces, ¿por qué no te defiendes? Claro, sí. O tengo también esta otra expectativa. O sea, cuando tú dices llegan distintos, yo estaba pensando mucho en estas expectativas de los papás de decir es que yo le pregunto a mi hijo cómo le fue en la escuela y mi expectativa es que me diga jugué con todos. Y a veces tu hijo llega y te dice jugué con uno o hoy no jugué. Sí. Y no significa que ni cambió su actitud, ni está enojado, ni está triste, nada más. Es su realidad. O sea, es introvertido o tiene pocos amigos y a él no le molesta. Y también tenemos a este papá que lo quiere sobreproteger de todo. Y creo que tenemos que por lo menos tratar de darnos cuenta como papás. Y el primero es no compensar. Creo que también aquí hay un gran error que hacemos los papás. Y decimos, es que a mí mis papás nunca me defendieron. Entonces mi fantasía era que mamá fuera a la escuela a matar a todos. Y entonces ahora yo voy y mato a todos. O al revés, estos que tuvieron papás súper sobreprotectores, que es de, yo me hubiera gustado que mamá no se meta. Y entonces nos vamos a estos extremos. Que en mi perspectiva son igual de dañinos. Claro. O sea, es tan dañino decirle a un hijo, pues a ver cómo lo solucionas, como decirle, yo lo soluciono por ti. ¿Sí? Sí. Sí, y justo en ese mismo orden y en la línea del diálogo, preguntarles a nuestros hijos, ¿tú qué necesitas? Wow. ¿No? O sea, ¿cómo te sientes? No, pues me siento de esta manera porque me dijeron esto o aquello, o porque no me eligieron para el equipo, no me eligieron para jugar en el recreo. Ok, ¿y tú qué necesitarías de mí? ¿No? Y quizá te dicen, mamá, lo que necesito de ti hoy, pues es nada más que me escuches. O que no llames a la escuela, o que sí llames a la escuela, ¿no? Pero preguntar. Claro, me encanta. Esta parte se nos olvida. Se nos olvida que los niños, es su ecosistema. Ellos viven ahí. Se nos olvida que ellos tienen que saber su solución. O tienen más idea de qué funcionaría. Así es. ¿Y en qué momento dentro de tu experiencia has tenido que sí pedir, por ejemplo, a los papás que es momento de acudir a la escuela? Yo creo que cuando ya vemos que hay violencia, Ok. ¿no? Porque me parece que, y no quiero decir que no sea violento, que no te elijan para un equipo, ¿no? Claro. O sea, no quiero decirlo así. Pero si de pronto empiezan a ponerle sobrenombres o a decirle cosas o incluso ya a una parte física de violencia, definitivamente tenemos que intervenir. Para eso, esos niños tienen un papá o un adulto a cargo. Y adultos en la escuela también. Cuando tal vez notamos que es una cuestión de habilidades sociales, ¿no? Como tal vez manejo de emociones, que podemos trabajar con el niño, ya sea en casa o en un espacio con un profesional. Quizá hasta lo más conveniente sería no meter mano en el colegio o con los compañeritos, ¿no? Porque quizá si no escogen a tal niño, pues es una cuestión de trabajar con él su habilidad, etcétera. Claro, de aptitudes, pero cuando ya ¿no? hay violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque incluso puede ser violencia de te ignoro, ¿no? O sea, quizá podríamos decir, ay, pero nadie le dijo nada, mucho menos lo golpearon. Ok, pero lo están ignorando. Eso también es sumamente violento, ¿no? Entonces, cuando veamos violencia, definitivamente hay que intervenir. Y una de las maneras que a mí me parece que son más efectivas de intervenir es llamar directamente a las autoridades del colegio que conviven con los niños día a día, ¿no? Porque ellos están adentro, O sea, y ellos conocen. la maestra. Sí. Empezar por ella. Sí. Ok. Sí, a ver, yo es que creo que nos saltamos un paso, porque era cómo hablo con ellos.
O sea, les digo cómo te puedo ayudar. Sí, o qué necesitas. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? Sí, ¿qué necesitas de mí? Pero también, ¿qué necesitarías en cuanto a decirle cuál es tu fantasía? ¿Tú qué te imaginas que es lo que te puede ayudar? Si todo se pudiera en esta vida, Eso me gusta. ¿tú qué te imaginas? ¿No? Como para no limitarlos a, no, pues mamá, tú no puedes hacer nada, es que si tú hablas me van a molestar más, ¿no? A ver, ¿cuál es tu fantasía? Y a lo mejor en tu fantasía te dice que fulanito se salga del colegio. O llevar la pelota de fútbol para yo decidir quién juega. Ajá. Puede ser siempre una salida. Sí, sí. O decirte que quieres ser un superhéroe y volverse invisible, ¿no? Claro, Como hay también. el caso, y voy a tomarlo del libro famoso que he estado leyendo y que tiene que ver con un tema que está manejado como un cuento que se llama Invisible. Okay. Que está extraordinario, que igual y luego al final en el podcast o en algún lugar ponemos los créditos, donde precisamente el niño en su fantasía se siente invisible, ¿no? Y se da cuenta que pues de repente no lo ven, ¿no? Y entonces él cree ya, porque lee cómics y todo, que en verdad se asume ya con un superpoder como invisible. Entonces dice, por eso hoy no me pegaron, ¿no? Entonces, pues creo que esa pregunta que tú haces directo al niño también te puede dar muchísima información, ¿no? Yo quisiera también aquí hacer como un paréntesis y dividir las expectativas como papás de la realidad. Ajá. Porque creo que también como papás todos queremos que nuestros hijos sean el goleador del equipo de fútbol. Y tenemos que entender que la sociedad está hecha de un sinfín de tipos de gentes. Incluso en equipo de fútbol también estamos al aguador. Y un poco para bajar nuestras expectativas también con respecto a las posibilidades de nuestros hijos. Y yo sé que suena muy duro. Y sé que mucha gente me dirá, Liz, es que eres súper mediocre. Y no es mediocridad. Es también entender que tu hijo no puede brillar en todo. No tiene que brillar en todo y es necesario que brille en todo. Entonces, si tienes un hijo donde medianamente o hija se le está pasando bien en la escuela, a veces eso es suficiente. O sea, a veces tener de veras 2, 3 buenos amigos es más que suficiente. O sea, no necesitas ser la flor del festival. Porque hay niños que les gusta la soledad. Claro. Y yo siempre que hablamos de invisibilidad, yo levanto un poco mi voz porque yo era muy feliz siendo invisible. O sea, a mí mis papás me pusieron en una escuela chiquitita cuando yo era chiquita porque mi mamá no quisiera que yo fuera un número. Y cuando yo fui un número, fui muy feliz. O sea, cuando me pasó a una escuela grande y yo pasé a ser el número 27, yo brillé porque yo era muy feliz siendo un número. Claro. Yo era muy feliz pasando inadvertida. Claro. Pero cuando ya se vuelve algo lastimoso. Exacto, no era mi personalidad. Yo sí tenía 2 o 3 buenas amigas. Y con que yo conociera esas 2 o 3 buenas amigas, para mí, mi vida estaba resuelta. Entonces, creo que también aquí tenemos que hablar un poco de los papás, porque luego tenemos papás que quieren que sus hijos compensen todo lo que ellos no tuvieron, no fueron o no hicieron. Claro, y sus expectativas son altísimas a veces. Y la primera es que no es necesario. Claro. La segunda es que tu trauma no es el trauma de tus hijos. Claro. O sea, si a mí me molestaron porque yo usaba lentes y mi mamá nunca me defendió, ese es mío. Mi hijo no va, o sea, no tengo por qué compensar ese trauma en ese hijo. Quizás a él le pongo lentes y le vale gorro y no lo van a molestar nunca. Y esta parte de decir mi solución no es la solución de mi hijo. Y creo que eso es bien importante. Y creo que cuando hablamos de molestan a mi hijo en la escuela, tenemos que diferenciar esta expectativa. Sí. De hice una fiesta y vinieron sus 4 buenos amigos, o hice una fiesta y no vino nadie, y mi expectativa de quiero que venga toda la escuela. Porque quizás cuando tú le dices a tu hijo, oye, ¿qué necesitas? Y te dice, invitar a mis 2 amigos, y ya. Quiero una fiesta de cumpleaños que seamos los 3. Y que tú, o sea, puede ser que tú digas, ay, es que yo quisiera que mi hijo sea súper popular, y bajar y decir, espérate, no pasa nada si no es súper popular. Pero ahí también hay una parte muy importante que es, pues, dejar de lado ese amor desbordado y voltear hacia la objetividad, ¿no? Y creo que desde hace mucho tiempo para acá,
pasamos de un modelo de papás, ¿no? Que eran como más lejanos de los hijos y todo, ahora como a mega volcarse en los hijos y mucho ese de etiquetar en lo positivo como el campeón, la princesa, la reina, ¿no? Entonces también esa serie creo que de expectativas que todo el tiempo escucha el niño, a veces tampoco son tan favorecedoras. No sé, ¿tú qué piensas? No, claro, es a lo que voy, es justamente eso. Es decir, es que si yo, o sea, yo hubiera querido que me dijeran princesa, yo hubiera sido princesa. Y dejamos de ver que estos niños son seres humanos completos, con sus gustos y su personalidad. A ver, no sé si yo lo he platicado. Mi hijo chico es muy simpático, compite y muchas de sus relaciones eran de competencia. Yo les voy a decir la verdad, pobrecito hijo, te amo locamente. Nunca hubiera sido mi amigo. O sea, de verdad, nunca hubiera sido mi amigo. Tenía, en especial, un amigo que se llevaban mucho y era justo por la competencia. Entonces, les encantaba trabajar en equipo. ¿Sabes qué hacían los canijos? Por ejemplo, decían, los dos vamos a hacer el trabajo y vamos a entregar el mejor. Okay. En mi cabeza no tiene ningún tipo de sentido. Claro. A ellos les fascinaba. Entonces los veías desde cuarto, quinto primaria y todo secundaria haciendo eso. O sea, así de, vamos a hacer tú y yo el de química juntos. Y cada quien se mataba en su casa. Llegaban a la escuela, evaluaban cuál era el mejor trabajo y es el que entregaban a nombre de los dos. ¿Es bueno? No sé. A él le funciona. Es su personalidad. Claro. O sea, yo con qué valor moral le digo, porque eso también hacemos mucho los papás, no me gusta tu amiguito. Yo sí me volteaba y le decía, yo en mi vida hubiera hecho trabajos contigo, lo siento, yo te mato. O sea, tú me pones a mí a hacer el mismo trabajo para después ver cuál entregamos, yo te ahorco. Claramente yo no soy su amigo, qué bueno, soy su mamá. Pero su amigo competían. Y cuando los dos en prepa se separaron de escuela, acabó esa relación porque su relación era esta competencia. O sea, y decir, es un ente, o sea, indistintamente a ti. Y creo que esa parte como papás las tenemos que tener bien claras. Es como él se relaciona. Okay. Él se relaciona así. Y habrá niños de su clase que le decían, como le hubiera dicho yo, estás operado el cerebro. O sea, un trabajo en equipo es mitad y mitad, no los dos el mismo trabajo. Y hay otros papás que sí veo que decían, o sea, por ejemplo, que si hubieran tenido juicios de valor acerca de tu amigo no me gusta. Claro, pero ahí entra el respeto, que creo que es otra cosa que es importante, ¿no? Entender que tu hijo no eres tú. Claro. Claro, y creo que también justo como la esencia de ese respeto y de ese preguntar tú qué necesitas es comprender esto que decía Lisa, ¿no? Que son seres individuales, distintos, con personalidad propia, con necesidades propias, con deseos propios, ¿no? Y que parte de preparar a los hijos para la vida es hacerlos independientes de nosotros, Claro. que puedan resolver sin nosotros, ¿no? Por supuesto que cada uno en su momento de vida y en la etapa que le toque vivir. Vuélvelo a decir. Es importante que nuestros hijos aprendan a resolver Exacto. sin nosotros. Y entonces también esta parte de estas dificultades en la infancia, tenemos que ser nada más una guía. Y confiar. Pero les estamos ayudando nada más a enseñarles a solucionar. Yo luego les digo a los papás con los que yo trabajo, no sé si me vas a matar, que bendigan cuando sus hijos chicos tienen problemas. Que, o sea, Sí. que suena feo, pero que es un músculo que sus hijos se Claro. tienen que desarrollar. O sea, que es más afortunado el niño que aprendió a que lo molesten y a defenderse cuando era chico, al niño, porque a mí me llegan esos. Sí. Me llegan es que yo nunca reprobé y ahora estoy en la universidad y no puedo de ansiedad. Yo siempre fui la de 10 y ahora, o sea, si no saco 10 en un examen me muero. Y decir es que no tuvieron esas dificultades cuando fueron pequeños. Claro. Y los que tienen esas dificultades, aunque nos duela como papás, están ejercitando ese músculo. Claro, y creo que también se puede resumir en una frase que a mí me encanta de una mujer que se llama Irene Villa. Y ella lo que dice es, hijo, te haré fuerte y seguro, pero no voy a quitar las piedras de tu camino. Porque entre más piedras te encuentres y más pesadas estas sean,
más grande y fuerte construirás tu castillo. Claro. ¿No? Y se me hace fundamental. Porque justamente esos temas de los que tú hablas, pues son las piedritas que les van apareciendo en el camino. Uh-huh. Y que con base a intentar resolver, ¿no? Ya no digo resolver, ¿no? Uh-huh. Intentar por lo menos hacerlo, confiar en que tienen las capacidades para hacerlo, van justo esto, ¿no? Como construyendo su propio castillo de confianza, de autoestima, de qué elijo yo, qué merezco yo, ¿no? Imaginen que todo el tiempo alguien estuviera quitándonos las piedritas del camino. El día que se nos aparece una, vamos a sentir que se nos cae el mundo. Claro. Uh-huh, uh-huh. Claro. Y yo estaba pensando ahorita un poco en qué considero yo un buen o un mal amigo, porque también es algo que escucho mucho los papás. Uh-huh. No me gustan sus amigos. Y justo ahorita me acordé que alguna vez de uno de mis hijos le dije, ay, este amigo tuyo me cae muy bien. Y se volteó y me dijo, porque es un hipócrita. Porque enfrente de los papás es muy decente, pero por atrás es un gandalla y es nefasto. Y una parte me dije, ay, yo amo a los adolescentes hipócritas, gracias. O sea, gracias papá que educaste a un adolescente hipócrita que sabe llegar a una casa, saludar a la mamá, decir buenas tardes. Me gustaría que no fueras gandalla, pero gracias por el adolescente hipócrita. Pero por otra parte, ¿cuántas veces nosotros juzgamos a los amigos de nuestros hijos o juzgamos eventos que les suceden como buenos o malos sin que nuestros hijos le hayan puesto ese juicio de valor? Uh-huh. Sí, porque estamos juzgando con base a lo que nosotros creemos que les conviene, lo que nosotros creemos, ¿no? En nuestra propia definición de lo que es ser un buen niño, un buen amigo. Claro. ¿No? Y es que ahorita me acordé de un caso en especial de una mamá que su hija era muy inteligente y siempre hacía equipos de trabajo con niñas, digamos que no tan beneficiadas en esa área. Y me acuerdo que la mamá le chocaba y entonces le decía a la hija, es que no son tus amigas, porque son bien tontas, porque no hacen el trabajo contigo. Y yo me quedaba y decía, es que tú no sabes que esas niñas que están trayendo a la mesa. O sea, porque esta niña súper inteligente le faltaban habilidades sociales. Claro. Y yo me quedaba con, quizás estas niñas están compensando tus habilidades sociales. ¿No? O pensé en mi hijo, el competitivo, que yo dije es que no los va a dejar hacer el trabajo. O sea, él lo quiere hacer solo. Y quizás los demás compañeros, pues con que uno traiga la pelota para el fútbol, ¿no? Y el otro lo lleve a engargolar. Para mi hijo yo hubiera sido suficiente. Y entender que ese es su estilo de trabajo en equipo. No el mío, pero sí el de él. Así es. Y entonces aquí, pues creo que volvemos al punto de dejar ser. Ajá. ¿No? Que a veces nos cuesta mucho trabajo y no solo como papás, ¿no? Yo creo que en el día a día. El aceptar la convivencia en nuestras diferencias, que ese también es otro tema a trabajar. Y que normalmente nos cuesta mucho trabajo. Porque también eso que dices, que esa frase me encantó, ¿no? De lo de las piedras, con esa idea de, es que yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pase, ¿no? Así a veces hasta el victimismo, ¿no? O sea, me imagino de, ay, es que pobre de mí, yo la pasé tan mal que yo no quiero que mi hijo sufra eso. Pues qué bueno que hay que pasar esas cosas para fortalecerlo, ¿no? Como decía Lisa, crear músculo. Sí, yo creo que las habilidades sociales hacemos cosas que no nos atrevemos en otras habilidades. Y yo siempre se los pongo de ejemplo. Nuestros niños empiezan a caminar y se caen 800 veces. No se te ocurre decir, ¿sabes qué, pa? Ya, no camines. Yo te voy a cargar toda la vida. No te sale. Y con las amistades, sí. O sea, si vemos que se les dificulta, en vez de decir, híjole, compadre, tú puedes. Te echo la mano, ¿qué necesitas? O sea, vamos a terapia. Y vamos a terapia para que alguien más te ayude, igual que irías con ortopedista a ver si no tienes las rodillas chuecas. O sea, con esta misma línea de decir, necesito que alguien te ayude a desarrollar esa habilidad, nos quedamos con, yo te compenso. Y a mí me tocó como mamá, papás que sobrecompensaban, que entonces hacían la fiesta de cumpleaños en el lugar más espectacular, o que te invitaban al niño a jugar a la casa, pero te lo llevaban a la ciudad de los niños y luego por el helado. O sea, que nunca estaban con su hijo, pero habían hecho la actividad para que los niños quieran estar con él, y que es así de, no le estás dando la herramienta, lo estás cargando, como si dijeras, no camines. Y nos queda claro que nuestros hijos se van a caer para caminar.
O si hablaron mal, que decías, ya, no hables, yo te voy a traducir toda la vida. Te amo locamente, no hablas bien. Sí. Y en las habilidades sociales lo queremos hacer. Sí. ¿Qué sigue? Después de que nos dimos cuenta que nuestro hijo sí lo está molestando. O sea, digamos que ya pasamos esta capa entre no soy yo, no es mi alta expectativa, sí lo están molestando, ya me pidió ayuda. Perdón, ya me dijo, sí necesito ayuda. ¿Qué hacemos? Creo que algo muy importante es esto, ¿no? Hablar con las autoridades pertinentes del colegio, ¿no? Le hace maestra, psicóloga, tutor, ¿no? Y tratar de comprender el entorno en el que se está desenvolviendo nuestro hijo en el día a día. Y a partir de esa comprensión y de hablar con estas personas que pues son los que están con los niños, ¿no? Ver cuál sería nuestro campo de acción, dependiendo de la dificultad que se esté presentando, ¿no? Muchas veces nuestro campo de acción va a ser fortalecer a este niño en habilidades sociales. Muchas veces, también hay que mencionarlo, no es que tengamos un niño falto de habilidades sociales, es que tal vez puede estar en un entorno hostil. ¿No? O sea, tal vez, pues sí, genuinamente hay, como dijimos, ¿no? Hay violencia, hay sobrenombres, ¿no? Cosas que hacen sentir al niño o niña muy aislados, muy solos. Y creo que ahí evaluar si realmente hay un campo en el que podamos intervenir, ¿no? Y puede ser con información, ¿no? Como un acercamiento hacia los niños que están siendo parte de esto, ¿no? Sin culparlos, ¿no? Sino como brindando información acerca de lo que están haciendo, cómo hacen sentir al otro, ¿no? Se pueden hacer dinámicas en los colegios. Ese es un como primer nivel. Ok, a mí esta parte me cuesta un poco de trabajo. O sea, creo que hay veces que funciona bien. Claro, puede funcionar fatal. Exactamente. Y creo que la clave un poco es si es obligado. Y otra vez, te voy a contar un poco mi experiencia. Yo tengo un sobrino que estaba en la escuela y estaba teniendo como dificultad. Y entonces en su escuela decidieron que iban a hacer el viernes del amigo. Y entonces te obligaban a invitar a un niño con el que no te llevas. Sí. Salió terrible porque si yo no me llevo, y a mí Claudia me parece sumamente aburrida y desagradable, ahora tener que invitarla a mi casa obligada, y también para Claudia era súper violento. Claro. Porque entonces los niños decían, ¿por qué tengo que ir a casa de ese niño que me cae gordo? ¿No? Porque imagínate que a Claudia le gusta jugar fútbol y a mí no, y era es que me va a poner a jugar fútbol todo el día. Y esa actividad en ese colegio, en esa generación, la verdad que fue peor. Claro. A mí en mi colegio lo que me hicieron fue que mi hijo en ese aspecto, el competitivo, era como, no sé, tenía cierta gracia. No sé si era líder, tenía cierta gracia. Y entonces se volteó su educadora, muy mona, y me dijo, queremos apoyar a ciertos niños que sentimos que están como un poco más cojos en sus habilidades sociales. Y entonces me dijo, necesitamos que tu hijo ayude a alguien. Y yo le dije, perfecto, dame 3 nombres y yo lo voy a dar de opción. Y yo, con este aprendizaje del sobrino, yo dije, no lo puedo obligar porque no va a salir. Y entonces yo llegué y se lo conté muy lindo, porque aparte iba en cuarto de primaria. Y entonces yo dije, a ver, como Spider-Man, con cada superpoder tiene su responsabilidad. Tú eres cool, lo cool no se te quita si lo compartes con otro niño que no es tan cool. Y a él se le pega. Estos 3 niños necesitan ser un poco más cool. ¿A cuál quieres invitar el viernes? Y mi hijo, de hecho, hasta cuando vio la lista, vio a uno y dijo, ¿por qué necesita ayuda? Si yo lo quiero muchísimo, nunca se me ha ocurrido no invitarlo. Es súper brother mío, tengo en común con él. Y la verdad que a partir de ahí resurgió una amistad que hasta el día de hoy, tienen 22 años, siguen siendo muy buenos amigos. Okay. Justamente, yo sentí en ese momento que era por el libre albedrío, por la capacidad de decir si tenías algo en común con esa persona. O sea, claro, no te emparejé con el que de verdad nada que ver. Te di chance de que te emparejes con alguien que tenías cosas en común, que quizás no te habías dado cuenta que necesitaba una mano. Y este niño en especial estaba pasando por un mal momento. Sus papás se habían divorciado. O sea, era un momento difícil para el niño. Yo no te digo que a mi hijo le salvó la vida. Ni siquiera, o sea, creo que fue más bien circunstancial.
pero le ayudó. O sea, eso que alguien le dijera, ven, le ayudó muchísimo. Y entonces sí creo que en las escuelas pueden haber dinámicas que ayudan. Exacto. Y otras que te perjudican. Sí, y como bien dices, esta estrategia, ¿no? Te la da una psicóloga que está dentro del colegio y que los conoce, como también te pueden brindar algunas que no hagan tanto efecto. Sí. Ajá. Ahora, otro paso, otro nivel, es que si te das cuenta que las estrategias que la escuela te ha ofrecido o no han funcionado o han salido fatal, también abrirse a la posibilidad de que no todos los colegios son para todos los niños, ¿no? Y que quizá un cambio le vendría bien. En el sentido de, no sé, quizá un niño más introvertido en un colegio más pequeño. O quizá, no, lo contrario, como esto que tú contabas, ¿no? De a mí me funcionaba estar en un entorno, pues, en donde había mucha más gente, en donde quizá, pues, pasaba más un poco desapercibida. Y yo supe brillar ahí. Entonces, muchas veces los padres tienen como ciertas lealtades hacia los colegios, ¿no? Porque me gusta, o porque ahí fui yo, fue mi familia, o tienen tal ideología, ¿no? Fomentan estos valores que para mí son importantes. Pero hay que saber que hay que abrirnos en posibilidades, ¿no? ¿Cómo sabemos? Porque aquí un poco el argumento de los papás es, no quiero enseñarle a mi hijo a huir. ¿Qué les puedo contestar? Mira, si tu primera estrategia, ¿no? Cuando el niño te dice me están molestando es, perfecto hijito, yo te cambio de colegio, quizás sí le estás enseñando a huir. Okay. Si no es tu primera estrategia, ¿no? O sea, si ya lo escuchaste, si ya pues profundizaste en el problema, quizá intentaron alguna estrategia, quizá lo preparaste en cuanto a que evalúen su capacidad de relacionarse, es decir, que no sea ni la primera ni la única salida. Ok. Me parece que más bien lo que les estamos comunicando es, te estoy modelando cómo puedes resolver un problema. Claro. Yo siempre que pienso en educación de hijos, pienso en si ese aprendizaje se puede trasladar al futuro. Entonces, un poco lo que yo le digo a los papás es, ¿le dirías lo mismo si está en un mal matrimonio? Ok. O sea, o le dirías Sí, lo o en mismo. un mal empleo. No, o en una fiesta que se quiere ir. O sea, Sí. piensa que tu hijo es adolescente y aprendió que no se raja, no se va. ¿No? Y entonces está en una fiesta que todos sus amigos están haciendo cosas nefastas y te quiere decir, un día me quiero ir. Y como le enseñaste que se queda, Exacto. se queda. O quisieras que pudiera tener esta libertad de decir, ya no me gustó. Sí. Yo sé que te dije que vine a la fiesta, pero mis amigos están haciendo cosas que yo no quiero. Y sé que me puedo ir. O sea, para mí eso me ayudó mucho y me ayudó mucho como mamá. O sea, en esta parte justo de decir, me sonó anuncio en mi cabeza, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? O sea, este aprendizaje lo puedo exponenciar a otras actividades y me ayudaba mucho a pensar si entonces era coherente o no. O sea, si iba a llegar mi hija y le iba a decir, no, pues te fregaste, fue el que escogiste. Ahí te quedas toda la vida. Pues sí, entonces no lo muevo de escuela. Pero si yo quisiera poder decirle a mi hija, si no estás feliz y te está maltratando y ya no quieres estar ahí, se Vete vale de ahí, irte, claro. pues entonces la puedo cambiar de escuela. Entendiendo que puedo decidir si merezco estar ahí. O sea, Exacto. en esta parte de decir, siento que voy a brillar, siento que es un lugar seguro, siento que es un lugar cómodo, porque también estas pequeñas violencias pueden ya ser lugares completamente inseguros. Sí, totalmente. Y con todas las implicaciones que va a tener en su vida futura, ¿no? O sea, estar siendo objeto de burlas, de violencia, ¿no? Donde entonces quizás lo que te estoy pasando de mensaje es, porque para mí esa institución, quote lo que quieras, matrimonio, relación, Es familia. más importante que tú. Me es importante a mí, tú te aguantas. Claro. Y creo que cuando lo ponemos así, creo que no hay un solo papá que diga, va. Claro. O sea, a veces quitarle el nombre a esa institución y dejar como, de verdad esa institución te es más importante que la salud mental de tu hijo o hija, te ayuda a decir, no, pues no. Es que yo fui muy feliz ahí. Está bien.
Y por decisiones así, ¿cuántos temas de jóvenes o adultos con baja autoestima, Claro. ¿no? Llegan pues a terapia o llegan al trabajo o llegan a lo que sea, ¿no? Entonces, por no poner un límite a tiempo. Claro, por no decir el ambiente ya no es propenso para mí. Claro. A ver, hay otro ejemplo que creo que aplica y me gusta mucho porque dicen cuando tú tienes una planta y la planta no está creciendo, regañas a la planta, maltratas la planta o le cambias el ambiente. Exacto, sí. Y cambiamos, o sea, dices, no le está dando suficientemente luz o le falta agua. O sea, entendemos la importancia del ambiente. Con los niños también. Hay veces que la escuela no es. Esa escuela no es. O sea, si tienes una escuela que es súper deportista y tu hijo o hija no es sumamente deportista, quizás la escuela no es donde va a brillar. O al revés, o tienes una escuela súper artística y tu hijo o hijo no es artístico, no va a brillar. Hay veces que tenemos suerte y la escuela primera que los metes funcionó. Y yo creo que entendiendo el no va a brillar, no desde esa idea de que pues va a ser la estrella del lugar, sino creo que a lo que te refieres es con esa luz propia de comodidad y de que se Claro. sienta bien, ¿no? Claro, o sea, a ver, a mí me da risa cuando dice Rosa Elisa brilló. Yo nunca brillé, pero estaba cómoda. Claro, y en mi entonces escuela en secundaria, por ejemplo, brillabas nos con dieron- tu luz propia, ya Exacto. estabas a O sea, gusto. en mi escuela en secundaria nos daban mecánica y electrónica, que a mí me parecía simpatiquísimo y me divertía y nunca fui de la parte artística y nunca fui de la parte deportiva, pero justo esa parte a mí me la pasaba muy bien y me sentía cómoda. Creo que esa es la palabra, nada más. Pero entonces hay veces que tú entras a una escuela y la escuela no es cómoda para ti. Sí. Como nosotros como adultos, que a veces llegas a un trabajo, ¿no? Y a lo mejor puedes tener todo en ese trabajo y hay algo que te incomoda, Claro. ¿no? Y por más que le buscas los valores y el sentido y no sé qué, algo pasa y pues a lo mejor es momento de decir, me cambio, ¿no? Entonces creo que ahí me gustaría incluir la palabra flexibilidad, Claro. ¿no? Yo creo que como papás hay que ser flexibles también. Creo que tenemos que ser muy flexibles. O sea, creo que es la parte más dura de ser papás. Entender que el camino que tú pensaste para tus hijos era nada más una fantasía. Era como tu deseo y ellos son los que tienen que labrar su propio camino. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una parte también bien importante cuando hablamos de flexibilidad, también hablar de esta parte de saber irse. ¿No? O sea, creo que es bien importante y como adultos luego nos hace muchísima falta el decir cómo termino un trabajo, cómo termino una relación. Y entonces yo me regreso con estos papás que ahorita sus hijos están en problemados y sí les digo, agradécelo. Agradece que tu hijo ahorita está aprendiendo a decir, este amigo que era amigo, pero ya no es amigo, es momento de irme. Porque está aprendiendo a irse de esos lugares incómodos, de estas amistades que no son sanas, de estas relaciones tóxicas. ¿Y cómo lo va a aprender? Pues cuando en primaria o en secundaria tuvo alguna amistad que se volvió tóxica, que ya no funcionó. Claro. Que al principio parecía muy linda, muy sana y muy buena y un día enloqueció. Esas son las relaciones tóxicas. O sea, normalmente las relaciones tóxicas tienden a ser así. O sea, aparentan ser buenas y después se vuelven malas, porque si no nadie entra en una relación mala. Sí, sí, justo, no inician así. Exacto. Entonces, estos amigos que tú decías, oye, pero mi hija se llevaba tan bien, era su grupo de amigas tan lindas, y luego y nuestras mamás, como mamás nos llevamos tan bien, y decir, tu hija tiene que aprender también a irse. Claro. A decir, ya. Y a mí me queda aquí una pregunta, y a lo mejor va a tener que ser tema de otra sesión. ¿En qué momento un niño buleado se convierte en bully? Porque hay muchos casos que sale eso, ¿no? Que pasa que o es un niño agredido en casa y llega y es el bully de la escuela. Claro, ¿no? El caso de la víctima que se convierte en victimario.
Y creo que aquí nos regresamos a esta parte que decíamos como acerca de la emoción más frecuente que vamos a encontrar, que es el enojo, ¿no? Aún en los niños, ¿no? En el bully o en el gandaya, ¿no? Irnos más profundo a cuál es el enojo o lo que sea que esté cargando este niño para hacer esto que hace, ¿no? Porque ahorita, justo como tú dices, Clau, como que nos estamos enfocando en el papel de la víctima, ¿no? Y no nos estamos enfocando en qué es aquello que lleva a un niño, pues, o a ser el bully, o pues, ¿no? Al que abusa, el que violenta, en donde seguramente hay mucho enojo detrás. Yo creo que yo en algún momento de mi vida fue esa. O sea, yo no me acuerdo mucho y o sea, no me identifico como haber sido bulleada, pero sí me identifico que me molestaban por el peso o por los lentes o por así. Y me acuerdo que hubo un quiebre en mi vida en secundaria donde yo pude decir, deja de molestarme. Y a partir de ahí, desde esta fuerza de poder poner como al otro en su lugar, sí hay una parte en la que dices, ay, yo no sabía que si gritaba o que si me ponía así, de repente los demás me empezaban a respetar. O sea, y creo que viene también un poco de eso. O sea, de la verdad, falta de habilidades sociales. O sea, es igual de falta de habilidad social el que bulea como el que es buleado. Porque el que tiene buenas habilidades sociales no necesita encontrar su espacio. Sí, pero creo que a ti te pasó un paso antes de ser buleador. O sea, aprendiste a poner límites. Y después de ir a terapia. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera ido a terapia. Okay. O sea, no sé cómo hubiera evolucionado. Okay. Sí entiendo perfecto el placer de decir, wow, finalmente pongo 7 gritos y me respetan. Finalmente ya sé qué hacer para que no sentirme controlada y ya no sentirme controlada. O sea, sentir esa fuerza. Okay. Claro. Hay una parte de empoderamiento también, de decir, me siento ahora muy fuerte. O sea, de haberme sentido muy débil, ahora me siento muy fuerte. Yo llegué a terapia y trabajé pero muchísimo eso. No sé qué hubiera pasado. O sea, yo sí hubiera sido una bully terrible adulta. Si hubiera bulleado a mis hijos, si hubiera bulleado en mi trabajo, por no saber contrarrestar esa fuerza, porque justamente vienes de un lugar sin poder y de repente te dan todo el poder. Y es de repente muy fuerte tener todo el poder porque estás en los extremos. Igual igual tu valía no tienes idea de cuánto vales. Aquí no vales nada porque no sabes gritar y aquí vales porque gritas. Nunca acabas de valer tú por ti mismo. Y eso es lo que aprendes en terapia, a decir yo valgo, no tengo que gritar. Sí, claro. Y no me tengo que someter. Y ese es el trabajo con la autoestima, ¿no? Por eso es lo que comentaba, que muchas veces ya de grandes llegan problemas de ese tipo y es gente que se siente de este tamaño y bueno, y todo porque nunca construyeron en favor de esa imagen propia y de esa autoestima. Y ahora, creo que aquí también hay el otro caso, ¿no? Como papá, enterarte a lo mejor que tu hijo es bully. También a veces no te lo imaginas. Claro. ¿No? Como que tienes las dos partes y esta dicotomía, ¿no? De que puede ser o no puede ser. Entonces, también, pues creo que la palabra es flexibilidad, ¿no? Claro que es flexibilidad y es entender otra vez que nuestros hijos son únicos y que ellos existen. O sea, nosotros podemos querer que sean un encanto. Igual que nosotros. En la historia de otros a veces somos el demonio. Nuestros hijos también. Y justo yo les venía platicando antes de entrar al podcast. O sea, mi hijo tenía un niñito que moría por ser su amigo y a mi hijo nunca le cayó bien. Y entonces, en los ojos de esa mamá, de ese niño, yo soy un demonio. Porque como yo nunca obligué a mi hijo a ser su amigo. Y lo entiendo y lo lamento, pero hay unos momentos, yo decidí, por ejemplo, que la vida social de mis hijos era su vida social. Claro. Sí. Y entonces entiendo que esa mamá hoy me pueda seguir tratando de escupir y decir, lo siento mucho, pero es parte también del desarrollo. Tu hijo también tiene que aprender que no todo el mundo lo va a querer. Y mi hijo tiene que tener el derecho de no querer a todo el mundo
Y claro que todos los malos de este mundo son hijos de alguien. Y ojalá tengamos la sensibilidad nada más para saberlos guiar. Sí. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. O sea, también no irnos a esta parte de, quemémonos los vivos. No puedo, porque también hay por ahí como un cuento, ¿no? De un niño, no me acuerdo cómo va, pero que, o sea, está platicando el papá y el hijo y algo le dice el papá que si mataran a todos los niños, a todos los malos del mundo, que él quién sería. Y se puso otro malo que mata. O sea, me convierto en uno malo. Sí, sí. Si yo voy y mato a los malos. Y entonces decir eso, o sea, entender que todos tenemos la posibilidad de ser la peor persona y la mejor persona. Y quizás otra vez, si tu hijo fue bully de chiquito, este podcast te ayuda para entender y para decir, lo tengo que ayudar. Hay salida. No es una sentencia de muerte. Hay formas de ayudarlo. Claro. También de llegar a terapia, también de desarrollar habilidades sociales y que encuentre otras formas de sentirse bien. Claro. ¿Y qué tips nos darías, Rosy? Mira, yo creo que la parte de como sumando a los que ya dijimos, ¿no? De estar presentes, de observar, de escuchar, de abrirnos a distintas posibilidades, no descartar, ¿no? Que si bien el entorno puede ser el problema, también el tema puede estar en nuestro hijo, ¿no? Pues abrirnos a recibir ayuda, y con recibir ayuda no nada más me refiero al entorno terapéutico, ¿no? A veces, pues los profesores, las psicólogas del colegio quizá nos puedan brindar información, y ¿por qué no? Si sentimos que estamos pues llegando como a un lugar sin salida en donde verdaderamente no sabemos qué hacer, pedir la opinión de un profesional, ¿no? Justamente para encontrar cuál es ese recurso que le está faltando, que está necesitando mi hijo, ¿no? En el sentido de brindarle las herramientas para que él pueda quitarse sus propias piedritas del camino, ¿no? No sé cómo lo escucha. Yo lo escucho muy bien y yo te voy a decir que yo siempre fui a terapia. O sea, en los dos momentos que mis hijos necesitaron ayuda, yo acudí a terapia y te voy a decir por qué. Y yo sí se los recomiendo a todos los papás del mundo, porque no somos terapeutas. Claro. O sea, es tu hijo. Y entonces decir, me siento sobrepasada. Yo quiero matar al escuincle que lo está molestando, o quiero dejar a mi hijo en el buró y que nadie le haga nada. Sí, claro. O lo quiero meter a clases de fútbol para que juegue fútbol y vea que sí puede jugar fútbol. Y decir, o sea, yo nada más soy su mamá. Nada más soy su mamá. Igual que no soy su dentista y no soy su médico y no soy su maestra de español. No, o sea, si ya le faltan habilidades sociales, yo le enseñé lo que pude y asumo mi humanidad y digo, please, ayuda. Y creo que eso como mamás necesitamos un chorro. A mí yo odio el Día de las Madres cuando dicen, tú eres toda. No, yo no soy toda. Yo nada más soy tu mamá. No soy cocinera, no soy doctora. Yo soy nada más tu mamá. Sí. Sí, después de 15 veces que el doctor me dijo quedarte, ya sé quedarte, pero no soy tu doctora. No soy tu terapeuta. Creo que en ese aspecto la terapia es una delicia. El poder llegar con alguien y decirle, ayúdame. Ayúdame porque este problema me sobrepasa, porque mi hijo me platica y yo quiero matar a su amigo o quiero llorar con él. Y quiero poder llorar con él porque soy su mamá. Exacto. O sea, sí. quiero poderle decir, yo lo mataría. No lo vamos a matar, pero yo lo mataría. Y obtener también la opinión o el ojo de alguien que está fuera de la situación, ¿no? Claro. Además de tener las herramientas para ayudarte, está fuera de la situación y no está involucrando estos sentimientos, ¿no? Que por supuesto que son muy, muy naturales, ¿no? Que nos venga enojo, que queramos ir a censurar la escuela, ¿no? Clausurar la escuela. Cuando alguien de fuera incluso tiene la oportunidad de platicar con nuestros hijos, quizá obtenga otra información que no nos están dando a nosotros y que pueda que sea una de las pistas para ayudarlos. Claro. Porque a veces los niños, por mucha confianza que te tengan, a veces
no tienen las herramientas para expresarlo de la manera que quieren, Exacto. ¿no? Y muchas veces lo que tú dices y lo que yo oigo es otra cosa. Exacto. Y mi filtro de mamá es mi filtro de mamá. Y abraza tu filtro de mamá. O sea, claro que tú los tienes que amar y adorar y para ti tienen que ser lo máximo. Esos niños solamente tienen una mamá. Que se tienen que sentir amados y adorados por ti. Que tengan una terapeuta que le diga, papito, aquí la estás regando. Claro, o como dice Claudia, ¿no? Como con ciertas herramientas, obtener la información que necesitamos. Claro, también. Y que quizá como padres a veces no está en la forma, está en lo que preguntamos o dejamos de preguntar. Y un terapeuta especializado en niños o especializado en estos temas va a conocer cuáles son esos caminitos para llegar a escuchar la verdad del niño, Claro. ¿no? Que creo que es bien importante. Sí. Pues estamos por terminar. Rosy, Así es. ¿algo más que quieras decir que no hayas dicho? No, creo que ya Ya fue dicho abordamos el tema. todo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Clau, nuestras redes. Nuestras redes. Nos encuentran en todas las redes en Tu Terapia MX y en nuestra plataforma que es tuterapia.com.mx. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Rosy. Gracias por la invitación.